del culto público, y hoy estamos hablando de, ¿cierto?, decir amén como elemento del culto público, la oración como elemento del culto público, la lectura de las escrituras como elemento del culto público, ¿no? Y estamos viendo el amén como elemento del culto público, una palabra sencilla pero profunda, ¿no? Es una palabra sencilla pero profunda. ¿Qué significado tiene amén? Ya lo dijimos, amén no solamente es una pronunciación al final de una oración, ni tampoco de una lectura bíblica, sino que tiene un significado, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta que tiene un significado teológico o cristológico, porque vemos en la Biblia que Cristo es el amén, ¿no? Y eso lo dice en el libro de Apocalipsis. Es el así es. Bueno, ya hemos visto algo como la función del amén en el culto público y los elementos de participación congregacional. Hemos visto el amén como sello de fe, es una confesión de fe. Estuvimos hablando sobre el elemento de orden y edificación. Y recuerdan ustedes claramente que estuvimos observando primero a los Corintios capítulo 14, ¿no? Que de allí partimos la semana pasada, 14, versículo 16. Y creo que vale la pena recordarlo, ¿no? 14, 16 en el contexto de las lenguas. Sin embargo, también habla de la oración allí. Vamos a ir allí, por favor. Ya todos lo tienen allí, vamos a leerlo. A mí me gusta cuando alguien está exponiendo y dice, la Biblia dice, ¿no? La centralidad es las Sagradas Escrituras. Venimos a oír la palabra de Dios, no a un hombre, no a una conferencia, sino lo que dice Dios. Primero los Corintios 14, 16, lo leemos y dice la palabra del Señor lo siguiente. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que ¿qué? Para entender el versículo 16 sería necesario leer todo el capítulo, pero no tenemos tiempo y lo dijimos la semana pasada. Pero debemos entender o tenemos que ir al contexto inmediato. En el versículo 15 dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y estuvimos hablando dentro de ese marco del elemento de orden y edificación, que Pablo está transmitiendo la idea de ser razonables en nuestra respuesta. O sea que cuando se ora, debe orarse de manera inteligible o de manera inteligente y razonable, de manera ordenada espiritualmente. No simplemente balbucear, que era lo que nosotros veíamos dentro del contexto de la iglesia de Corinto, ¿no? Y si nosotros desglosamos el pasaje que ya nos ocupamos de eso, recordamos algunas pautas de lo que Pablo viene diciendo. Pablo allí en el versículo número 16 dice, si bendices solo con el Espíritu. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Está refiriéndose a un tipo de doblamiento espiritual? ¿Algo como que sale de mí como extrasensorial? No. Se refiere a orar, se refiere a alabar a Dios. Y específicamente en el contexto de aquellos idiomas que se daban en el contexto de Primera a los Corintios. Y ya dijimos que estas lenguas, había unas lenguas originalmente dadas por el Espíritu, pero habían otras que no. Y Pablo lo que quiere es que haya centralidad y organización en los cultos. Entonces, al orar o bendecir con el Espíritu, se refiere a orar o alabar a Dios en un idioma espiritual que otros entiendan. Y es lo que Pablo dice. Por eso Pablo afirma y dice, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? Y eso nos muestra el orden en los servicios de oración, ¿no? Ahora, esto es contrario a lo que vemos nosotros en muchas iglesias, donde se afirma de que hay que darle libertad al Espíritu Santo. Y donde hay alguien que está orando y empieza como cuando, yo no sé si algunos han cocinado en estufas de leña, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el fuego se está apagando? Entonces hay que meterle, perdónenme que utilice la expresión así como castiza, leña y atizar. Entonces hay algunos agitadores dentro de la iglesia que empiezan a decir, a ver, deje que se mueva el espíritu, ¿no? Y el uno ora por el perro, el otro ora por el gato, el otro habla en lenguas, el otro interpreta y así sucesivamente. Yo creo que muchos de ustedes
Muchos de ustedes estuvieron bajo este tipo de cultos, ¿no? Ahora, la idea no es ser un hipercrítico de este tipo de movimientos, pero sí desnudarlos a la luz de las Escrituras. Porque como podemos observar allí, dice, porque si bendice solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, es decir, dijimos que somos activos en los cultos, pero también en cierta manera debemos estar como espectadores y atentos a lo que el hermano está orando. No podemos estar balbuceando todo el tiempo. Dice allí, pregunta Pablo, ¿cómo? ¿Cuál es la palabra? ¿Dirá qué? Amén. ¿Entienden el significado de amén, no? ¿Qué es amén? Así es. Es una certificación, una confirmación de autenticidad, un sello de aprobación. Eso es amén. Entonces, hace un momento oramos y solamente por ahí unos pocos estuvieron de acuerdo. No, yo creo que por falta de costumbre, ¿no? Estaban concentrados en la oración que estaba haciendo hace un momento. Todos estábamos en un mismo espíritu, ¿no? Al finalizar, el que está orando, ¿qué debe decir la iglesia? Si está de acuerdo. Si no está de acuerdo, la iglesia o usted debería de guardar o debiera guardar silencio. Porque usted está ocupando un lugar específico de simple oyente. Es decir, que usted no está gesticulando en la oración, solamente que está aprobando la oración. Entonces, esta frase que dice allí, el que ocupa lugar de simple oyente, esta frase describe a alguien que asiste a la reunión, pero obviamente no tenía en ese contexto el don de lengua ni la capacidad de interpretarla, ¿no? Entonces, ¿qué debería estar? Y si hablaban en lenguas, entonces, ¿qué podía decir? Pues ni amén, quedarse callado. Esto nos muestra que aunque estamos atentos, somos activos en el culto, ¿no? No pasivos. Si la iglesia no está involucrada en confirmar las oraciones, entonces, ¿qué ocurre? Simplemente somos espectadores. Y no somos simplemente espectadores en los cultos. Somos activos en los cultos. Nos estamos involucrando. Dios está escuchando a la iglesia. Cuando la iglesia dice amén, es porque está involucrada, ¿eh? Por eso dice, ¿cómo dirá amén? Allí en el versículo número 16. ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y es interesante porque en la cultura judía, cristiana temprana, decir amén era una forma de estar, como lo decía anteriormente, estar de acuerdo o participar en una oración o bendición. ¿Cómo participamos entonces en la oración? Hace un momento el hermano oró. ¿Cómo participamos nosotros cuando él terminó? Amén. Así es. Hemos acompañado como un solo hombre al hermano en medio de la oración. ¿Entendieron ustedes la oración que el hermano hizo? Si el hermano sabe hablar en inglés, si hubiera hablado en inglés y en español, pues nos hubiese confundido, ¿no? Pero si él habla en inglés, él puede decir amén. El hermano José puede decir amén y los que conocen inglés y español pueden decir amén. Pero nosotros quedamos gringos. ¿Cierto? Quedamos gringos. Entonces, eso nos muestra que se debe entender y se debe estar atento a lo que se dice. Por eso es que para las personas que vienen de otros lugares, nosotros no empezamos allí a temblar y a orar todos, a ver todos juntos, al unísono, a ver todos, no. Sino que debe haber un orden específico para que haya involucramiento. Donde cada uno haga su oración, pues no hay un involucramiento, pero en culto personal y no colectivo. Cuando venimos a la iglesia, estamos colectivamente honrando a nuestro Dios, como pueblo del pacto de Dios, ¿no? No estamos individualmente ofreciendo un culto, sino colectivamente. Por lo tanto, como somos un solo hombre, y eso es como lo que vemos en las Escrituras, una figura sinecdóctica, aquí como iglesia, como un solo hombre, en un solo pensamiento, en un solo sentir, pues todos debemos tener esa misma expresión, amén, cuando escuchamos, ¿no? ¿Qué pasaría si no se entiende el mensaje? Pablo lo dice en el contexto, si no se entiende el mensaje, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues no va a haber ningún tipo de edificación, no va a haber. Entonces, este texto claramente, y aunque ya lo explicamos, refuta la idea de muchas iglesias que tienen esa costumbre de hablar todos al unísono.
Eso no es un patrón bíblico, ¿no? Si llega a una iglesia reformada y el pastor está orando y todos están orando al mismo tiempo, pues, no sé, eso es un desorden, ¿no? A veces ocurre. Yo no sé si ustedes han estado cerca, hermanos que vienen de otros lugares y hay alguien quien está orando dentro de la iglesia y de repente empieza el hermano a decir, Señor, sana a fulano, sana a mengano, ayuda al predicador, bueno, etcétera, etcétera. Pero lo que menos está conectado es con la persona que está orando. ¿Cuál era el propósito entonces de decir amén? Les hago la pregunta, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de decir amén? Hermana. Sí. Que hay una sola unidad, un solo espíritu y estar de acuerdo con lo que se está diciendo. Si yo digo, Señor, que le dé cáncer al presidente y a todo el Congreso, ¿amén? No. Aunque eso puede sonar imprecatorio, ¿no? Y si vemos un falso maestro que viene aquí a la iglesia y obviamente ya hemos orado aún por su salvación y decimos, Señor, págale conforme a sus obras porque ha dividido la iglesia y ha hecho daño a los hermanos, deberíamos de hacerlo. Oye, ahí está. ¿Qué dirían ustedes? No, eso falta compasión, ¿no? Pero Pablo decía, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus obras. Apocalipsis capítulo 6, ¿recuerdan ustedes lo que decía Apocalipsis capítulo 6? ¿Cuándo vengarás? Y eso era una oración que se estaba haciendo directamente. Ahora, ¿debemos hacer oraciones de manera pública, sin precatorias? Eso es otra cosa. El Antiguo Testamento sí se mostraba y se evidenciaba eso, pero no en un sentido de venganza simplemente. Tenía una motivación, pero mi tema no es la oración imprecatoria. Tengo un libro sobre las oraciones imprecatorias de los santos. Entonces es importante tener presente esto que les estoy diciendo, porque si yo le estoy deseando mal a alguien que me ha hecho daño, pues yo no puedo decir amén. Lo que debo buscar más bien es el arrepentimiento de la persona. Bueno, ya eso es otra cosa, hermana. Sí, claro, si dice yo me vengaré, ahí es que orar para que esa persona se arrepienta, porque está teniendo un espíritu de venganza, ¿no? Que no le escuché bien. Ah, Dios es nuestro vengador, claro que sí. Por eso lo dice la Escritura, ¿no? Pero ¿qué significa entonces decir amén en el contexto? Y vamos a las raíces originalmente, ¿dónde viene este término? Porque este término no es del Nuevo Testamento. Es interesante mirar y rastrear y de manera muy panorámica esto de decir amén. Amén. Ustedes han escuchado, hace un momento estábamos terminando el himno y el himno se quedó como en esa parte de amén. Por ejemplo, la doxología también al finalizar dice amén. Pero ¿de dónde viene? Esta es una palabra de origen hebreo, que literalmente significa, como lo decía el hermano, así sea, ciertamente estás diciendo la verdad, es auténtico, ¿cierto? En su sentido primordial era expresar acuerdo con lo que se había dicho, reconociendo que es verdadero. Y vamos a ver las formas en hebreo, ¿cierto? Vamos a ver las formas en hebreo. Vamos a observar los salmos. Los salmos, saben ustedes muy bien, que se cantaban. Algunos eran personales, pero luego se volvían congregacionales, ¿no? Porque era el salterio o el himnario del Antiguo Testamento, del pueblo del Antiguo Testamento. Vamos a ir al Salmo 41. Salmo 41. Es un salmo interesante. El salmista pide específicamente por salud y por otras cosas específicamente, pero al principio habla de la salud. Y esto se lee también públicamente, y mire lo que dice allí en el versículo 13 específicamente. Quiero que vayan a su casa, lo lean, pero que miremos que el término es utilizado dentro de los salmos corporativos y que comúnmente se leían en la reunión pública. Vamos a leerlo todos. ¿Qué dice? Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué interesante, ¿no? Dos veces. ¿Por qué? Porque el salmista está exaltando y adorando a Dios.
¿cierto? Exaltando y alabando o adorando a Dios, está bendiciendo a Dios y está hablando de la eternidad de Dios, ¿no? Está bendiciendo a Dios, obviamente por lo que Dios había hecho. Pero luego observamos allí que habla de ese Dios eterno. ¿Y quién se va a resistir cuando hablamos del Dios eterno para no decir amén, ¿no? Y no solamente habla de un amén, sino de un doble amén. Es decir, eso es veraz, eso es doblemente cierto. Otro salmo que podemos tener en cuenta así es el Salmo 106, versículo 48. 106. El versículo 48, y qué interesante porque hace una narrativa de Israel y su rebeldía, ¿no? Uno de los salmos que nos muestra el pueblo, lo que hizo Dios, pero también lo que hizo el pueblo y lo que Dios hacía continuamente. Y allí en el versículo 48, al finalizar, dice: bendito Jehová, Dios de Israel. Y mire que está relacionado específicamente con el aspecto ontológico de Dios, es decir, con el aspecto del ser de Dios, ¿no? Entonces aquí dice: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y exhorta al pueblo, y dice: y diga todo el pueblo, amén, aleluya, ¿no? De una forma expresiva de alabanza, ¿no? Aleluya. Sí. Entonces, esto era muy, muy reiterativo dentro del marco de los cultos hebreos, digámoslo así, dentro de la adoración, dentro de la himnología hebrea. Entonces, era ciertamente, verdaderamente, así sea, es auténtico, entre otras cosas. Pero más específicamente dentro de los aspectos ontológicos o lo que Dios hace. Otro pasaje, por ejemplo, que podemos ver, y más específicamente, dos pasajes del del Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 4:18 y Apocalipsis 22:20. Y mire que siempre, vuelvo otra vez, y estaba relacionado con lo que vemos nosotros, pero aquí ya con la obra operativa de Dios, con lo que Dios hacía. En el capítulo 4, versículo 18, Pablo habla de algo, ¿no? En el contexto, dice que él fue librado específicamente de la boca del león. Esa era la forma en la cual los cristianos del primer siglo, ¿cierto?, eran azotados por el imperio. Pero luego dice en el versículo 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y así fue, ¿no? Así fue. Pablo murió, sin embargo Dios lo preservó para su reino celestial. Y luego agrega: a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí ven? Y está relacionado obviamente con el aspecto eternal, ¿no? A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 22:20. No, quiero solamente dar estos textos por razón del tiempo. 22:20. Que es una de las cosas en el 20:21, que se cierra con así sea, dice: el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y luego dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es decir, así sea, Cristo venga en breve. Y luego termina en su doxología: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y luego vuelve y reitera amén. Uno, respecto a su venida, que ciertamente viniera. Amén. ¿Quién no quiere que Cristo venga? Pero luego de despedida, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Sea con todos vosotros. ¿Si acaso no tenían la gracia? Y entonces, ¿por qué habla de la gracia? Una forma de expresar, como les dije yo a ustedes, bendecidas providencias, ¿no? Entonces el pueblo respondía amén, como cuando nosotros saludamos a un hermano y hermano Dios le bendiga, le decíamos, ¿no? ¿Cómo? Amén. Estamos acostumbrándonos a
Bueno, que tenga bendecidas providencias y bueno, pero no más. Entonces, si miramos estos pasajes, esto indica que el término usado así en nuestras oraciones, que debe expresar o debería expresar certeza, seguridad. Eso indica nuestra capacidad de ser racionales en el culto, ¿no? O sea, mirar que estamos pensando en Dios, sabiendo de quién es el ser al cual nos estamos acercando y además de eso certificar. No es simplemente lo que el hermano dice, no es simplemente lo que se está dirigiendo y tener certeza y seguridad de que estamos orándole al Señor de la gloria, ¿no? Richard Sives, yo no sé cómo se dice en inglés, pero yo no sé inglés, pero es un puritano, ¿no? Y a la vez también pertenecía al parlamento y él dice lo siguiente respecto al amén. Amén es una palabra corta pero maravillosamente preñada de significado, lo estoy tomando literalmente, así lo dice, preñada de significado, llena de sentido y espíritu, sella todas las verdades de Dios, lo vemos en la escritura, todas las verdades de las promesas de Dios y cada promesa particular de Dios. Probablemente, dice Sives, nunca surja en el alma a menos que primero haya poder omnipotente del cielo que se apodere de las fuerzas del alma para someterlas y hacerlas que diga amén. Qué interesante. O sea, ¿qué es lo que dice Richard? Está diciendo que el amén es algo que Dios impulsa en el corazón de los redimidos, que no es simplemente un cliché, que no es simplemente un formalismo, y me pareció supremamente interesante lo que él dice, ¿no? Vuelvo otra vez a leer y habla dentro de la parte de la probabilidad, dice, probablemente nunca surja en el alma a menos que primero haya un poder omnipotente del cielo que se apodere de las fuerzas del alma para someterlas y hacerlas que diga amén. ¿Ven? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo digo amén y entiendo el significado, no es simplemente un formalismo religioso, por eso es que él decía que estaba preñada de un significado profundo, sino que es directamente el poder de Dios, ¿cierto?, impulsando el alma del individuo para certificar lo que se está diciendo. Entonces, continúa diciendo, hay tal levantamiento interno del corazón, y rebelión innata contra la bendita verdad de Dios, que a menos que Dios, con su brazo poderoso, derribe el corazón, éste nunca podrá decir, ni podrá decir amén. Qué interesante, ¿no? Entonces, si puedes sentarte bajo la predicación fiel de la palabra de Dios, y nunca surge, decía él, y nunca surge del corazón un amén a la verdad de la palabra de Dios, y lo decía tajantemente, entonces no eres un cristiano. Ahora, ¿por qué lo decía? Porque los puritanos, cuando estaban en los cultos, ellos estaban concentrados y sabían qué era lo que estaban haciendo. Me parece un poco atrevido y quizás desdeñante decir que no eres cristiano si no dices amén. Ahora, vuelvo otra vez al punto, no es amén, 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 de ninguna manera. Pero él decía, si puedes sentarte bajo la predicación fiel de la palabra y nunca surge del corazón un amén a la verdad de la palabra de Dios, entonces no eres cristiano. Algunos de ustedes podrían recordar el tiempo que podrían decir amén y hoy no lo dicen. Y hoy no lo dicen. Están aquí solo por la rutina. Hace mucho tiempo que desde lo más profundo de vuestra alma no surge un amén. Tienes que ponerte a cuentas con Dios. Necesitas volver a ese lugar donde dices amén. Claramente, utilizando esto dentro del marco de los 10 mandamientos, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El tercer mandamiento. Entonces, creo que podemos nosotros espontáneamente, cuando Dios se apodera de nosotros y hay una verdad aguda en nuestro corazón, que podamos decir amén. Puedo decir que no necesariamente una persona que no dice amén no es cristiana, porque una persona puede no ser cristiana y decir amén. Creo que muchos en sus casas tienen la costumbre, aquí cuando van a salir y le dicen a la mamá y al papá, bendiciones papá, y el hijo dice, y los he escuchado en conversos decir amén, y no son cristianos.
Y qué interesante, porque ahora, no está mal las bendiciones. No está mal decir, hijo, Dios te bendiga. La situación es, ¿qué relación eso tiene con el tercer mandamiento? ¿Qué dice el tercer mandamiento? ¿Qué dice el tercer mandamiento? Hermano Anderson, ¿qué dice el tercer mandamiento? Que me estaba diciendo que el tercer mandamiento, a ver, ¿qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso está relacionado con la violación del tercer mandamiento. Pero también, si no lo está dejando, tiene que dejarlo. Cuando yo digo amén, también estoy despojándome de eso, diciendo, bueno, lo voy a hacer. Lo mismo que los himnos, ¿no? Cantamos los himnos como irracionalmente, ¿no? Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Y no tengo admiración por Dios. Hoy ya no hay admiración por Dios. Las redes sociales nos han quitado a nosotros, voy a decir eso, nos han castrado eso. Antes uno decía, wow. Recuerdan los de mi época cuando no habían este tipo de instrumentos, ¿cierto? Celulares, computadores. Uno veía cosas extraordinarias y decía, Dios. Hoy, y no simplemente por decir, hoy ya no. Normal. Sí, normal. Fulano de tal nació de nuevo. Era una persona atea, pero moralmente buena. Ah, bueno. Gracias a Dios que la gracia lo alcanzó. No hay admiración por Dios. Dios restauró a un hermano. No hay admiración por Dios. Se ha vuelto todo tan normal, tan frío. Y eso también se ha volcado directamente a las reuniones de oración, a los cultos. Frío. Y no es empezar con amén, todos amén, amén, amén. Lo mismo un maestro está pidiendo aménes. ¿No? Me gusta lo que dice Richard. O sea, es algo que viene directamente de un corazón regenerado, que ha sido totalmente tocado por la verdad de Dios y que también estamos hablando bajo el marco de la predicación, ¿no? Ha sido tocado y que en algún momento su alma se llena de gozo y dice amén por eso. Pero que es necesario, es necesario. Entonces, ¿qué podemos decir? A modo de resumen, que amén es una expresión de afirmación, de fe y de comunión con lo que se ha dicho. Ojo, afirmación. Creo que si estamos en los diferentes contextos del amén, en la predicación, si alguien dice amén es porque estoy afirmando. Pero también si alguien está predicando y yo escucho que un hermano dice amén, no solamente está afirmando, sino también está creyendo. Está creyendo. Pero además de eso, está teniendo comunión, está diciendo, eso es la verdad de Dios, es lo que creemos. Yo no sé si les puse los ejemplos del Antiguo Testamento la semana pasada, creo que sí, ¿no? Sobre el amén en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero no en el contexto de la adoración. Por ejemplo, en Deuteronomio 27:15, ¿lo leímos? Es que yo no lo recuerdo, hermanos. A veces me pasa de que ya los 50 no llegan solos, ¿no? Ah, no. Ah, Nehemías, vimos Nehemías, ¿cierto? ¿O no? Sí, pero digo yo en el contexto de... No, porque solamente llevamos dos de amén, no llevamos más. Entonces vamos a Deuteronomio 27:15. Porque aquí el pueblo tenía que decir amén. Y no era un amén dentro de un contexto muy positivo. No estamos hablando dentro del marco del culto público, estamos hablando de la teocracia de Israel. Y además de eso estamos hablando de algunas sentencias del pacto. Vamos a leerlo. Acompáñenme. La Biblia dice lo siguiente. 27:15.
Leamos desde el 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, las maldiciones en el monte Ebal, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim. ¿Saben dónde era el monte Gerizim, no? En el Nuevo Testamento. Para bendecir al pueblo. Y aquí dice Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. ¿Quiénes? Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y sigue diciendo el versículo 14, hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. ¡Wow! ¿Qué dirán? Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Esas son las pronunciaciones de maldición de la violación de los decretos del pacto. ¡Wow! Vea lo que dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y las pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, vea, respecto a las violaciones del pacto. Y específicamente se paraban, decían eso, y el pueblo, ¿y saben qué implicaba la maldición? La maldición tiene dos sentidos en la Biblia. Dos connotaciones en la Biblia, ¿no? El estar desposeído de la gracia de Dios para ser destinado para la condenación. En el Antiguo Testamento la muerte específicamente. Misteriosamente se utilizaba este tipo de expresiones factuales. Luego sigue diciendo, versículo 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Y luego sigue diciendo, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Así sucesivamente, y amén. Vemos el versículo 18, amén. El que hiciera errar al ciego, el que pervirtiera el derecho al extranjero y al huérfano y a la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, y porque la descubrió en su regazo, y el pueblo dirá, maldito el que se ayuntare con bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, la hija de su padre, y el pueblo dirá amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá el pueblo amén. Maldito el que hiciera a su prójimo ocultamente, y diera a su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, y dirá el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Interesante, ¿no? Entonces, ven que tenía un trasfondo, no era simplemente algo de amén. Y esto tenía que ver con aspectos legales y judiciales, ¿no? Wow. Entonces el pueblo debía responder amén después de cada maldición pronunciada. Los levitas pronunciaban, los levitas eran como los sacerdotes, o los levitas eran, perdón, los sacerdotes hacían parte del servicio levítico. Hoy no hay levitas, hoy Cristo llevó la maldición, pero si estuviéramos bajo el rigor del viejo pacto, estaríamos bajo esa condición. Sin embargo, cuando vemos que hay palabras que vienen directamente de Dios, que son reales, debemos decir amén. Bueno, entonces, si nosotros vamos y observamos que Cristo es de la descendencia de David y además de eso es hijo de Dios, el pueblo dirá amén, así lo dice la Biblia, ¿no? Que somos justificados por la fe sola, amén también. Sin embargo, la fe no está sola. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 36. Allí también todo el pueblo dijo amén y alabó a Jehová. Voy a citarle los pasajes, bueno, por el tiempo. ¿Qué dice? Primero libro de Crónicas 16, 36. ¿Qué pasó allí? El pueblo, como a uno solo, ¿qué dijo? Amén. ¿Y qué? Alabó a Jehová. Jeremías 8:6, también. Todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron al Señor inclinándose a tierra.
Pasajes como estos y como el que leímos nosotros en el Salmo 106, 48. Y vemos que hay contextos totalmente diferentes, ¿no? Pablo lo trae también en 1 Corintios 14, 16 al culto, ¿no? Entonces, decir amén, hermanos, en síntesis, es una expresión de fe, y lo repito otra vez, de comunión y afirmación. Confirmar su acuerdo con la palabra de Dios, o lo que está de acuerdo a la ortodoxia. Porque yo puedo decir amén cuando hay algo que se está diciendo de acuerdo a la ortodoxia. Como también puedo reaccionar frente a herejías, a errores, y decir no. Entonces, cuando digo amén, estoy creyendo y aceptando las cosas, ¿no? Pero dentro del uso reformado e histórico, veámoslo un poquito dentro del uso reformado e histórico. Dentro de la tradición reformada, el amén se mantiene como parte final y aprobatoria de las oraciones, lecturas y bendiciones y predicación. 4 cosas. Entonces, en la parte final y aprobatoria de las oraciones, las lecturas, las bendiciones y la predicación o la exposición de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vemos nosotros que al finalizar se hace una bendición pastoral, ¿no? Una bendición pastoral o de confesión. ¿Qué dice la oración o cómo se expresa la bendición pastoral? Leyendo un texto bíblico, ¿no? Textos como el que leímos. ¿Cuál fue la bendición pastoral del domingo? A ver si estaban conectados. Judas, al finalizar, ¿qué dice? ¿Recuerdan ustedes? Que eres el que nos mantiene, nos preserva. Estoy parafraseando. Y al finalizar el pueblo dice amén. En el Antiguo Testamento el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga... Es correcto. Cualquiera de los bautistas antiguos utilizaban la oración sacerdotal, ¿no? Por eso cuando estamos leyendo, y al finalizar, ¿qué hacemos? Decimos amén, ¿no? O también se utiliza el amor del Padre, la gracia de Dios y la dirección del Espíritu Santo les guarde y tengan una bendecida semana, y el pueblo dice amén. Entonces, dentro del contexto reformado, usted va a una iglesia presbiteriana y ellos sí que son muy incisivos en eso. No se saltan esos elementos del culto, con oración de bendición, invocación, confesión de pecados, ¿sí? Lecturas y también la participación de la amén. Cuando hay una iglesia madura y que sabe cuáles son los elementos del culto público, también responden de manera positiva a eso. Dentro del marco de la bendición apostólica, también entonces está la oración pastoral o confesión, la bendición apostólica, segunda a los Corintios 13, 14, y vea lo que dice allí como ejemplo, concluye con amén congregacional, ¿no? Segunda a los Corintios, capítulo número 13, versículo 14, ¿qué dice? Léanlo, por favor. Amén. O sea que tiene sustento. Pablo como apóstol está llevando a la iglesia y la iglesia debe responder amén. Cuando yo estoy conectado, estoy pensando en eso. También en la escritura, en la lectura de las escrituras también se utiliza el amén al finalizar, o la lectura del credo, ¿no? Aquí, perdón, ya no hay costumbre. Yo no sé si aquí lo traerá. Los himnarios de antes traían el credo. Yo no lo veo. Que como yo tengo el himnario, pero lo tengo en digital, entonces anteriormente los himnarios traían el credo y se leía. Es una confesión de fe dentro del marco reformado. ¿Cómo?
El 643. Ah, sí, ahí está el credo de los apóstoles, vea. Porque se leía. Y eso es una forma también. Ah, pero eso es católico, ¿no? A ver, ¿quién me recita el credo aquí? Vamos a ver si ella fue buena católica. Y eso se recitaba. Eso, el credo de los apóstoles, como el credo de Atanasio, como el credo de Nicea, hace parte de nuestras raíces doctrinales e históricas. A ver, José, recítame el credo. Tarea para la próxima, el credo de los apóstoles. ¿Les parece? Cuando estaba estudiando con Mins, nos dejaron a nosotros la tarea. Yo decía, eso es católico. No, 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 eso hace parte del ritual católico. No, cuando uno estudia, ¿cierto?, la historia del dogma y el desarrollo del dogma. Interesante. ¿Ustedes saben cuál fue el primer teólogo sistemático en la patrística? En la historia de los padres de la iglesia. Y lamentablemente se desvió. Orígenes de Alejandría. Es el primero. Las desviaciones que hubieron en el primero, segundo y tercer siglo dio todo este tipo de situaciones. No conocemos el origen del credo de los apóstoles, pero generalmente se dio bajo contextos específicos y era la doctrina de la Trinidad, ¿no? Vea lo que dice. Vamos allá, recitémoslo, porque no lo recitamos, ¿no? En la página, bueno, busquen el 643. Vamos a recitarlo. Qué bueno que lo podamos hacer el domingo. Porque eso es doctrina. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Y el pueblo decía amén. ¿Por qué? Porque era una declaración doctrinal. No es católica. Entonces, para la próxima semana van a traer el credo aprendido, ¿les parece? Y podemos decir amén. Era obligatorio en los tiempos de antes, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Hermano Daniel, ¿se acuerda cuando le tocaba decir el credo y si no, le daban pellizcos? ¿Eh? Entonces, las oraciones pastorales, la exposición de las escrituras, la lectura de las escrituras o del credo, pueden utilizarse, obviamente, el afirmativo amén. Entonces podemos decir que dentro del marco del orden litúrgico, la tradición apostólica y reformada mantiene el principio de 1 Corintios 14:40. Por eso recitamos, decimos amén, oramos, decimos amén, leemos o explicamos y decimos amén. ¿Por qué? Porque claramente Pablo en un contexto de desorden dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Eso deberíamos de tener a mí me gustaría como en la parte de atrás, ¿cierto? Hágase todo decentemente y con orden. Entonces el predicador, el director o maestro de ceremonias y la congregación deben aprender los momentos apropiados para responder con reverencia. No es todo el tiempo. Amén, y el otro amén, y el otro amén. No es todo el tiempo, todo tiene su momento. Consideremos entonces el amén en tres contextos. Primero, el amén al final.
cerrar oraciones o doxologías de cada oración. Entonces, lo primero para que lo hagamos en orden, ¿no? Al cerrar toda oración, toda doxología, ¿qué debe hacer el pueblo? Decir amén, todos en conjunto. En segundo lugar, amén de asentimiento, ¿entienden? No de sentarse, sino de asentir. De afirmar, de confirmar. De afirmar una verdad, ¿no? Durante la predicación. A veces nos duele decir amén. Algunos dicen amén haciendo así. Están totalmente, por eso hago énfasis, hacía mucho énfasis en que no se durmieran en el culto. Pero ¿sabe por qué la gente se duerme en el culto? Porque está enferma, porque tiene problemas de apnea del sueño, o porque el espíritu de Sabanás lo cubrió. Mentiras, no hay tal cosa como espíritu de Sabanás, ¿sí? O porque están desconectados, o porque tienen ese trastornillo. ¿Cómo es que se le llama ese trastornillo? Déficit de atención, yo no sé cómo se le llama, eso es pura mentira, porque están desconectados, porque no saben que el culto debe ser racional. Es por eso que estamos aquí, para educarles a ustedes en el culto, para que de aquí en adelante ustedes también puedan educar a otros cuando se esté haciendo discipulado. Yo creo que esto es importante meterlo dentro de las clases de membresía, porque yo no les enseñé a los que está esto. Entonces, amén de asentimiento. Al menos decir así, no para que el predicador se sienta, wow, yo soy un hombre brillante, exponiendo. No. Es porque estoy confirmando, obviamente, que lo que se está diciendo es palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, no todo, porque yo puedo estar hablando conforme a la verdad y es también de parte de Dios. Porque si no, entonces tendría que solamente recitar la Biblia. Y eso sería, pues, obviamente interesante, pero no habría ningún tipo de explicación. Entonces yo tengo que hablar conforme a la verdad, conforme a la sana doctrina. Entonces, amén al final, amén de asentimiento, afirmar una verdad durante una predicación, una enseñanza. Pero en tercer lugar, otro contexto es el amén comunitario. ¿Eso qué quiere decir? Una respuesta colectiva tras la lectura o proclamación pública. En esos contextos, ya saben entonces, ¿no? Entonces, cuando el hermano esté leyendo en el culto público, los hermanos estén leyendo, al finalizar, ¿cierto? Podemos decir amén si él aprende primero a decir amén. Porque si él no, cuando termina la lectura, no dice amén, ustedes no tienen por qué responder. Debe estar involucrado dentro de la liturgia, ¿sí? Entonces vamos a leer, por ejemplo, el llamado a la adoración, y al finalizar puedo llamar al pueblo a decir, y todo el pueblo dice amén. Pero si el que está dirigiendo no hace ese llamado, pues allí no tienen por qué ustedes estar involucrados, ¿no? Era tan importante que un documento reformado más antiguo que nuestra confesión, que es el Catecismo de Heidelberg, en la pregunta número 129, dice lo siguiente. Mire lo que hacían los reformados. ¿Qué significa la palabra amén? La respuesta es, significa o quiere decir, esto es verdadero y cierto, porque mi oración es mucho más cierta, porque mi oración es mucho más ciertamente escuchada por Dios que lo que yo siento en mi corazón y que he deseado estas cosas de Él. Hay varios textos. Y qué interesante, ¿no? Porque el Catecismo de Heidelberg fue publicado el 19 de enero de 1563. ¿Saben cuándo fue publicada la Confesión de Fe de Londres? ¿La primera vez? ¿Y la segunda? 677. ¿Y la confirmación de las iglesias como declaración, como confesión? 1689. Esto fue antes, bajo el gobierno del príncipe Federico III el Piadoso. ¿Quiénes fueron los autores de este catecismo? Fueron dos reformados, Zacarías Ursino y Caspar Oleviano, teólogos reformados, que prepararon el catecismo para educar al pueblo.
Y ustedes saben muy bien que este catecismo se convirtió en uno de los 3 estándares doctrinales de las iglesias reformadas, junto a la confesión belga y luego posteriormente a los cánones de Dort. Y se llama Catecismo de Heidelberg, ¿por qué? Porque fue originalmente redactado en Heidelberg, una ciudad. Y tenía obviamente este principio, ¿no? Este principio de instruir quiénes o qué era lo que se debía hacer y para qué se debía hacer. Entonces, ya cerramos en la parte del amén, y con esto quiero cerrar, para ir cerrando lo del amén, para luego hablar sobre el otro elemento, que es la predicación de las Escrituras. Entonces, aplicación práctica, el amén debe ser consciente en primer lugar. Bueno, debe ser consciente. Amén. Debe ser consciente. No debe ser una costumbre vacía, sino una expresión de fe. 2, debe ser congregacional. Debe ser congregacional. Es decir, no monopolizado por el predicador, sino pronunciado por el pueblo de Dios. No debe ser monopolizado, ¿entienden? O sea, que el predicador esté pidiendo amenes y que él sea el único que diga amén, sino que debe ser congregacional. En tercer lugar, debe ser reverente, es decir, no ruidoso, ni emocionalmente desordenado, sino una afirmación espiritual solemne. Pero también debe ser edificante en último lugar. ¿Por qué? Porque debe confirmar la unidad del cuerpo de Cristo en la adoración. Ustedes se imaginan el domingo cuando yo los escuché, o sea, cómo se escuchó de hermoso cuando se dijo amén todos juntos, hermoso. Eso confirma la unidad del cuerpo de Cristo y trae edificación. Entonces, en conclusión, decir amén en el culto público, ¿qué sería? Una respuesta congregacional de la fe, comunión y aprobación ante la palabra y las oraciones dirigidas a Dios. Por tanto, sí, el amén es un elemento legítimo y edificante del culto público. Entonces, cuando se usa de manera ordenada, consciente y con fe en Cristo, el verdadero amén es deleitado. ¿Quién es el verdadero amén? Cristo. Él es deleitado y es honrado cuando el pueblo lo hace con el debido orden. Yo voy a pasarme de la predicación, más bien, para hablarles el otro elemento del culto público, el canto congregacional. Vamos a tratar ese asunto, el canto congregacional. Entonces esto tiene que ver con la música, tiene que ver con los ritmos. Ya tenemos a la señora Gloria, que es un grupo de alabanza interesante, tenemos que conseguir el plus, así es de que ahí no hay problema, si no está el hermano Andrés, si no está el hermano Ricardo, si no está el hermano José, no hay problema, porque le ponemos a doña Gloria el 300, el 400, el 100, y no está ni carnalito, ni tampoco, ese no necesita orar, sino uno, el que lo va a poner es el que lo va, y ya, se acabó, ¿no? Entonces, sí, ¿se imaginan ustedes en este tiempo necesitando un grupo de alabanza? El hermano está tan ocupado que no ha podido, sí, no hemos podido porque el hermano Andrés está trabajando también, entonces eso sería muy difícil. Bueno, digo, cantar a capela, pues bueno, lo podemos hacer, no necesitamos de instrumentos, ¿sí? No lo necesitamos, pero sí muchas veces nos volvemos dependientes de, pero en cambio allí no, allí no importa, si el hermano no sabe cantar, pues todos nosotros vamos a seguir el ritmo de Gloria. Bueno, pues ya saben cómo es el amén, ¿no? Vamos a estudiar la próxima semana, ¿qué? El canto congregacional. Bueno, vamos, y les voy a pedir el favor de que vean paralelamente conmigo unos videos. El seminario de la música de Frank Garlock. El seminario de la música. Quiero que vean esos videos, por favor. El seminario de la música de Frank Garlock. Así, en YouTube, seminario de la música. Cuando la música cristiana se volvió gospel. Ese es otro. Cuando la música cristiana se volvió gospel. Bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Pónganse en